Una enfermera no tiene autoridad para administrar tratamiento sin la directiva de un médico. Acaba de contravenir el procedimiento establecido. Exclamó enérgicamente el director del hospital en presencia de todos. Gracia permaneció inmóvil, sus manos manteniendo la presión sobre un vendaje en la herida del anciano vestido con un gastado abrigo militar. Aquella tarde, 6 todoterrenos oscuros llegaron a la entrada del hospital y de ellos desembarcaron individuos uniformados, con expresiones serias e inflexibles. ¿Quién era este anciano caballero? ¿Y qué podría obligar a todo un destacamento de infantería de marina a supeditarse a una enfermera suspendida? Gracia Míguez, de 34 años, enfermera experimentada del Hospital Central de Gijón, era conocida por 3 características: su coleta rubia, el bolígrafo rojo invariablemente sujeto a su bolsillo y su firme compromiso con sus pacientes. Sus compañeros de trabajo hablaban frecuentemente de ella en voz baja detrás de los mostradores de enfermería. Excesivamente ambiciosa, la etiquetaban algunos. Santa Gracia, comentaban otros con mal disimulado desdén. Sin embargo, los pacientes la pedían específicamente, valorando cómo recordaba los nombres de sus nietos u ofrecía consuelo durante intervenciones médicas difíciles. Gracia vivía sola en un modesto apartamento, a 15 minutos en coche del hospital. Había optado por la carrera de enfermería después de atender a su padre durante su lucha terminal contra un cáncer de pulmón en estadio 4. «Tienes manos que curan», le había dicho él antes de fallecer. Aquellas palabras le servían de firme apoyo durante arduos turnos nocturnos y días poco apreciados. El martes comenzó como cualquier otro. Gracia acababa de terminar de registrar las constantes vitales de un paciente cuando se produjo un alboroto en la entrada de urgencias. Un anciano caballero, probablemente de entre 65 y 70 años, entró tambaleándose por las puertas automáticas. Su chaqueta militar desgastada por el tiempo colgaba holgadamente sobre su delgada complexión. La sangre le manaba por la manga izquierda y su semblante estaba bañado en sudor. Su mirada vagaba por la sala, desenfocada y desconcertada. «Señor, debe cumplimentar el registro», anunció la recepcionista. «¿Posee seguro o identificación?». El hombre hurgó en sus bolsillos con la mano ilesa, pero no logró sacar nada. «Lamento informarle, pero sin seguro o identificación». Gracia dio un paso adelante antes de que la recepcionista pudiera concluir. «Señor, permítame ayudarle», dijo, dirigiéndolo hacia una sala adyacente. «Nuria, por favor, contacte con el doctor Herrero». Nuria, la recepcionista, hizo una pausa. «Aún no ha sido procesado». «Está perdiendo sangre», replicó Gracia. «Estabilicémosle primero, luego nos ocuparemos de los detalles administrativos». En la sala de evaluación de urgencias, Gracia ayudó al hombre a subir a la camilla de exploración. Su respiración era dificultosa, su piel fría y húmeda. La herida en su brazo no era profunda, pero evidentemente se había desarrollado una infección. «Señor, ¿puede decirme su nombre?», inquirió Gracia mientras reunía los elementos necesarios. «Tomás», articuló él, «simplemente Tomás». Gracia llamó a un médico en 3 ocasiones, cada vez le informaron que estaban ocupados con pacientes registrados. El doctor Ramón incluso pasó por allí, echó un vistazo dentro y continuó por el pasillo sin detenerse. El estado del hombre empeoraba, su tensión arterial había bajado y la infección exigía una intervención inmediata. Gracia se encontraba en una encrucijada entre el procedimiento establecido y su compromiso profesional de prestar cuidados. Recordó a su padre, como sus ojos habían reflejado la misma expresión desconcertada en sus últimos días, como la enfermera del centro de cuidados paliativos se había desviado del protocolo para administrarle un alivio adicional del dolor cuando más lo necesitaba. «Gracia, no tienes permiso para tocarle», advirtió Laura, otra enfermera que se asomó a la sala. «Sin directivas médicas, no hay tratamiento. Conoces las normas». Gracia se mordió el labio. Hizo una pausa y luego tomó una decisión. Trabajando con precisión, limpió la herida, preparó antibióticos e inició una perfusión intravenosa. Su amplia formación tomó el mando, 15 años de práctica guiando sus movimientos. Alguien tomó fotografías, probablemente Laura. Un médico que observaba desde el pasillo negó con la cabeza y se marchó. Cuando Tomás finalmente se estabilizó, sus ojos recuperaron la claridad por un breve periodo. «Solo necesito unas pocas horas», murmuró, «luego me marcharé». «Le estoy agradecido». Gracia ofreció una sonrisa tranquilizadora. «No necesita ir a ninguna parte».
¿Está seguro aquí? Justo en ese momento, Catalina Valls, la administradora principal del hospital, apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron de par en par al observar la perfusión intravenosa no autorizada. ¿Qué cree que está haciendo?, cuestionó, su voz aumentando con cada sílaba. Una enfermera no está autorizada a administrar tratamiento sin la debida sanción. Acaba de contravenir el procedimiento establecido. Gracia permaneció inmóvil, sus manos aún sujetando firmemente el vendaje nuevo en el brazo de Tomás. Este paciente requería atención urgente, afirmó con compostura. Eso no le corresponde a usted decidirlo, el rostro de Catalina enrojeció. Las cámaras de vigilancia grabaron todo el incidente. A mi despacho, inmediatamente. Mientras se llevaban a Gracia, Tomás le agarró la muñeca con inesperado vigor. Recuerde, susurró, ellos llegarán. No comprendió su significado, pero 15 minutos después, sentada frente a Catalina en la suite administrativa del hospital, entendió que su futuro profesional estaba en peligro. 15 años de servicio dedicado, comentó Catalina con frialdad, desperdiciados porque fue incapaz de cumplir un procedimiento fundamental. La grabación de vigilancia se reproducía en la pantalla de la sala de conferencias. Gracia se observó a sí misma administrando tratamiento a Tomás, ignorando las normativas, prueba irrefutable de su transgresión transmitida con nítido detalle. Mientras ayudaba a Tomás a ponerse una bata de hospital antes de ser llamada al despacho administrativo, Gracia había observado un detalle inusual, un tatuaje desvaído de un águila extendido sobre su pecho, la insignia del Cuerpo de Infantería de Marina. Más significativamente, cicatrices de metralla marcaban su brazo derecho, no heridas recientes, sino vestigios de conflictos pasados inscritos permanentemente en su piel. Mientras le ayudaba a subir a la cama, un informativo de televisión sobre Afganistán había aparecido en la pantalla. La respuesta de Tomás fue inmediata y profunda, su ritmo cardíaco aumentó, el sudor perló su frente y su mirada se fijó en la pantalla con una expresión atormentada, no la reacción habitual de un veterano corriente. Por la tarde, las repercusiones para Gracia se desarrollaron como una serie de fichas de dominó cayendo. Se le notificó formalmente una suspensión temporal, sin remuneración, sin interacción con pacientes. Le retiraron su identificación de seguridad en la salida, una indignidad final mientras transportaba sus pertenencias personales en una caja de cartón hasta su vehículo. En el aparcamiento, enfermeras con las que había colaborado durante años desviaron la mirada. Solo Mónica, una enfermera novel en su segundo año de práctica, se acercó. Sus acciones fueron valientes, comentó en voz baja. O insensatas, replicó Gracia con una sonrisa cansada. Depende del punto de vista de cada uno. En su domicilio, Gracia se enteró de que las consecuencias se habían extendido más allá de los confines del hospital. Una publicación anónima había alcanzado amplia difusión en Internet, grabaciones de vigilancia de ella tratando a Tomás, manipuladas para presentarla como impulsiva y desafiante. Los comentarios en línea eran mordaces: despídanla. Ejercer la medicina sin autorización debería ser ilegal. ¿Quién se cree que es? Su madre llamó por teléfono, con la voz tensa por la ansiedad. Hija mía, esto otra vez no. Siempre te metes en problemas por ser demasiado servicial. ¿Qué se suponía que debía hacer, mamá? ¿Dejar que sufriera? Las normas existen por una razón. Gracita. Esta no era la primera vez que Gracia ignoraba las reglas. En pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, había proporcionado ilícitamente una tableta a un paciente aislado, permitiéndole despedirse de su familia. El año anterior, se había quedado 4 horas más allá de su turno programado para hacer compañía a un adolescente que esperaba ingreso psiquiátrico cuando no había plazas disponibles. En cada ocasión, había recibido una reprimenda, pero nunca una suspensión. Al concluir Gracia la llamada, notó un objeto en el bolsillo de su uniforme, un pequeño artículo que Tomás le había puesto en la mano antes de que llegara el personal de seguridad. Era una insignia de plata desgastada, compacta pero sustancial, sus bordes suavizados por un manejo prolongado. Si algo sucediera, conserve esto, había murmurado. Lo reconocerán. ¿Quién lo reconocerá?, había inquirido ella. Él simplemente había ofrecido una leve sonrisa, cerrado los ojos y no había dicho más. Ahora, inspeccionando la insignia bajo la luz de su cocina, Gracia observó un grabado en su reverso: Promoción Hinojosa 1968.
Nada más, ninguna indicación de afiliación militar, ningún número de identificación, nada para determinar su poseedor. Intrigada, Gracia realizó una búsqueda en línea de Hinojosa y militar en 1968. Los hallazgos fueron limitados, pero un único registro captó su interés: un coronel Jaime Hinojosa, documentado como desaparecido en 2005 durante una misión clandestina en Oriente Medio, declarado fallecido tras 2 años sin comunicación. La fotografía borrosa mostraba una versión más joven y definida del semblante de Tomás. «Eso es inviable», susurró Gracia. Las cronologías no cuadraban. Si se tratara de la misma persona, habría tenido 70 y tantos años en el momento de su desaparición, mucho más allá de la edad para el servicio activo. Mientras profundizaba más, su ordenador portátil dejó de funcionar abruptamente. Al reiniciar, su historial de navegación había desaparecido. Momentos después, su teléfono móvil señaló un mensaje de texto de un remitente desconocido: ¿es consciente de a quién rescató hoy? Gracia se incorporó bruscamente, acercándose a su ventana. Situado precisamente a 100 metros de su vivienda había un todoterreno oscuro, con el motor en marcha. Mientras observaba, se alejó, desapareciendo suavemente en la oscuridad. El sueño resultó esquivo, la insignia se sentía inexplicablemente pesada en su mesita de noche, como si contuviera más que simple metal, como si albergara verdades no reveladas. La mañana trajo más acontecimientos desfavorables: una comunicación oficial citándola a un procedimiento disciplinario, su entidad bancaria informándole de que su cuenta había sido restringida provisionalmente debido a transacciones irregulares. Había utilizado su tarjeta de crédito personal para adquirir suministros médicos para Tomás cuando el sistema de gestión de inventario del hospital le había denegado el acceso. Las redes sociales se habían vuelto aún más hostiles. Alguien había divulgado públicamente su información personal, difundiendo su dirección y número de teléfono. La enfermera que se cree por encima de las leyes se convirtió en un tema local destacado. Antiguos pacientes salieron en su defensa, pero sus voces quedaron oscurecidas por la indignación generalizada. A mediodía, Gracia consideró seriamente abandonar su carrera médica por completo. 15 años de dedicación, ¿y para qué resultado? ¿Para ser denigrada por ayudar a una persona en apuros? Estaba en proceso de reunir sus credenciales de enfermería, preparando su resumen profesional para un empleo muy alejado del sector sanitario, cuando sonó el timbre de su puerta. En su porche había un hombre con un impecable traje oscuro, bien arreglado, inexpresivo y con el inconfundible porte del personal militar. Detrás de él, aparcado junto al bordillo, había otro todoterreno oscuro. «Señorita Míguez», dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. «Se requiere su presencia». «¿Por quién?», inquirió Gracia, una mano agarrando instintivamente la insignia en su bolsillo. «Por personas que comprenden los acontecimientos de ayer». Le entregó una misiva sellada. «Su nación requiere su presencia con nosotros en este momento». Dentro de la misiva había una única fotografía. Tomás, más joven, junto a un helicóptero. Inscrito en el reverso: Hinojosa 1968 Operación Alcotán. ¿Está vivo?, cuestionó Gracia. «Señora, si nos acompaña, todas sus preguntas serán respondidas». Mientras el todoterreno la transportaba por vías desconocidas, Gracia comprendió que el día anterior había tomado una decisión que se extendía significativamente más allá de las normativas hospitalarias. Había rescatado a una persona importante, alguien cuya propia existencia parecía ser información clasificada. El todoterreno se detuvo en un aeródromo donde esperaba un pequeño avión a reacción. Mientras Gracia embarcaba, reflexionó: ¿qué tipo de veterano merecía tal grado de confidencialidad y salvaguarda? ¿Y por qué, entre todos los centros médicos de Asturias, había entrado fortuitamente en el suyo? A la mañana siguiente, mientras Gracia permanecía ilocalizable, incontactable por teléfono, ausente de su domicilio, el Hospital Central de Gijón continuó con sus funciones habituales. El personal intercambiaba habladurías sobre su incomparecencia al procedimiento disciplinario, circulaban conjeturas de que había abandonado la localidad, experimentado un colapso psicológico o algo peor. Catalina Valls, la administradora responsable de la suspensión de Gracia, recibió numerosas llamadas del departamento jurídico del hospital. El video ampliamente difundido había precipitado una crisis de imagen pública, con puntos de vista claramente delimitados. Las asociaciones de veteranos estaban organizando una manifestación para más tarde ese día,
mientras que los profesionales sanitarios debatían sobre la adhesión al protocolo frente a la intervención compasiva en los programas de televisión matutinos. Esta enfermera ignoró todas las normativas establecidas, sostenía un administrador de hospital de otra institución. La práctica médica exige sistema y procedimiento. A veces, la compasión tiene prioridad sobre el procedimiento, replicaba un médico veterano. ¿Cuál es el objetivo de la medicina si no aliviar el sufrimiento? La disputa se intensificó en línea, con etiquetas tanto defendiendo como censurando a Gracia. Los periodistas se pusieron en contacto con antiguos pacientes, quienes elogiaron constantemente su dedicación. Su apartamento vacío se transformó en una especie de memorial informal, donde los veteranos locales depositaban notas y ofrendas florales en su entrada. En el hospital, Catalina Valls convocó una asamblea urgente de personal para tratar el asunto. No podemos permitir que los empleados realicen intervenciones médicas no autorizadas, aseveró. Si bien los motivos de la enfermera Míguez pudieron ser encomiables, su conducta puso en peligro a un paciente e infringió protocolos fundamentales. Un joven médico residente levantó la mano. Con el máximo respeto, señora, el paciente se encontraba en grave peligro y se le estaba negando activamente el tratamiento. Existen procedimientos establecidos, replicó Catalina con resolución. Esto no es un hospital de campaña, nos adherimos a normas específicas. A las 16:37, el ambiente experimentó un cambio. El apagado rugido de motores atrajo la atención hacia la entrada principal del hospital. 6 todoterrenos oscuros idénticos llegaron en perfecta alineación, formando una media luna frente a las puertas principales. El personal de seguridad del hospital avanzó, luego se detuvo, mientras hombres y mujeres ataviados con uniformes de gala de la Infantería de Marina desembarcaban de los vehículos. Sus movimientos meticulosos indicaban un entrenamiento militar del tipo más riguroso. Pacientes y visitantes se agolpaban contra las ventanas, los miembros del personal se detuvieron en seco, con portapapeles e historiales médicos olvidados en sus manos. ¿Qué demonios está pasando?, susurró una enfermera en el puesto de la segunda planta. Esos son infantes de marina, respondió un celador, de gala completa. Un oficial distinguido guió al contingente a través de las puertas automáticas, portando un maletín de cuero. El área de recepción enmudeció cuando se acercó. Requiero una reunión con Catalina Valls y la junta directiva del hospital sin demora. Señor. ¿Posee una cita programada?, inquirió la recepcionista, su voz temblando bajo su escrutinio inquebrantable. No, señora, pero desearán verme. Presentó una tarjeta de identificación gubernamental sobre el mostrador. Comandante Roberto López, Infantería de Marina de los Estados Unidos, División de Inteligencia Especial. Esto concierne a la enfermera Gracia Míguez. El nombre se extendió por el vestíbulo como una corriente eléctrica. Aparecieron teléfonos móviles, grabando video. Alguien informó a la prensa local. En 30 minutos, los vehículos de los informativos congestionaban el aparcamiento, los periodistas compitiendo por posiciones ventajosas en el exterior. El comandante López no respondió a las preguntas, manteniendo una postura formal, esperando. Su porte y semblante transmitían una resolución inquebrantable, era un individuo acostumbrado a que sus directivas se ejecutaran sin objeciones. Catalina Valls salió del ascensor, acompañada por 2 miembros de la junta y el representante legal del hospital. Su habitual seguridad en sí misma flaqueó ante la visión de los infantes de marina uniformados de pie, firmes, en su vestíbulo. Comandante López, comenzó, ofreciéndole la mano, esto es excepcionalmente poco convencional. Señorita Valls, interrumpió él, ignorando su mano extendida, ayer, aproximadamente a las 11 horas, una de sus enfermeras administró tratamiento vital a un paciente al que se le negó atención médica por falta de identificación. Ese paciente era el coronel Jaime Hinojosa. Murmullos recorrieron la creciente multitud. Puede que el nombre no signifique nada para usted, prosiguió el comandante López, pero para nosotros, es un recurso nacional cuya existencia ha sido clasificada a los niveles más estrictos durante casi 2 décadas. Abrió su maletín, exhibiendo documentos con insignias gubernamentales. El coronel Hinojosa no estaba desaparecido, como se declaró oficialmente. Participaba en operaciones encubiertas que salvaron innumerables vidas españolas. Su fallecimiento fue simulado para salvaguardar su identidad y el éxito de su misión. El semblante de Catalina palideció. No teníamos forma de saber. Precisamente, interrumpió el comandante López.
No tenían forma de saberlo. Sin embargo, Gracia Míguez no necesitó tal conocimiento. Simplemente percibió a un ser humano en apuros y respondió con valentía y empatía, atributos aparentemente escasos en su establecimiento. La multitud creció a medida que el personal del hospital abandonaba sus puestos para observar el intercambio. Mónica, la enfermera nabo que había apoyado a Gracia, avanzó al frente, documentando todo el evento en su dispositivo móvil. El coronel Hinojosa se encontraba en la fase final de su misión, trayendo consigo información que garantizará la seguridad de las fuerzas desplegadas en 3 zonas de conflicto. Si hubiera sucumbido a esa herida infectada, 2 décadas de esfuerzo habrían perecido con él. El tono del comandante se volvió más severo. Debido a heridas sufridas en acto de servicio, fue incapaz de identificarse o de acreditar su condición oficial. La septicemia resultante de su herida no tratada había comenzado a mermar sus facultades mentales. A pesar de ello, su institución retuvo el tratamiento basándose únicamente en requisitos administrativos. El comandante López se giró para encarar las cámaras que ahora grababan la interacción. La enfermera Míguez no solo trató a un paciente, salvaguardó inadvertidamente intereses de seguridad nacional que no puedo revelar completamente en este entorno. Presentó un documento formal. Esto constituye una directiva legal que obliga a su hospital a presentar una disculpa pública a la enfermera Míguez, readmitirla con salario y beneficios retroactivos completos y retirar todas las medidas punitivas. Catalina aceptó el documento con manos temblorosas. Naturalmente, si esto concierne a la seguridad nacional. Concierne a la decencia humana fundamental, enmendó el comandante López. Las ramificaciones de seguridad simplemente enfatizan el alcance de su servicio. Un revuelo en la entrada del hospital captó la atención de todos. Gracia entró, acompañada por 2 infantes de marina. Parecía fatigada pero serena, su cabello rubio recogido en su coleta habitual. Tras ella iba Tomás, el coronel Hinojosa, ahora ataviado con ropas civiles, su brazo correctamente vendado. El personal del hospital se apartó como las aguas del Mar Rojo. Compañeros de trabajo que antes habían evitado a Gracia ahora la miraban con asombro. Laura, que había documentado la infracción del protocolo por parte de Gracia, se retiró discretamente hacia la parte trasera de la multitud. Gracia, comenzó Catalina con inquietud, parece que ha habido un malentendido. Señorita Valls, interrumpió el comandante López, el gobierno de España exige más que meras evasivas. Una disculpa pública formal, en este momento. Bajo el escrutinio inflexible de los infantes de marina y la mirada inquebrantable de las cámaras de noticias, la compostura profesional de Catalina se desintegró. Enfermera Míguez, en representación del Hospital Central de Gijón, le ofrezco mis más sinceras disculpas por el trato injusto que sufrió. Su conducta ejemplifica los principios más estimados de la atención sanitaria. Erramos al suspenderla y solicitamos su reincorporación a sus funciones con nuestra profunda estima. La expresión de Gracia permaneció impasible. Necesitaré un periodo para deliberar. El coronel Hinojosa avanzó. Aunque todavía mermado, su porte militar era innegable. Esta mujer no solo preservó mi existencia, salvaguardó información que preservará cientos más. Mientras su centro médico retenía el tratamiento basándose en formalidades administrativas, ella percibió a un individuo en apuros. Esa es la esencia misma de la medicina, ¿no es así? Su tranquila autoridad silenció la sala. He dedicado 2 décadas a operaciones encubiertas, observando tanto lo más bajo como lo más alto de la conducta humana. Ayer, presencié lo más alto en la enfermera Míguez. Una semana después, Gracia se encontraba en un lugar imprevisto, asistiendo a un acto privado en el Ministerio de Defensa, en compañía de altos cargos militares. Se le entregó una medalla al mérito civil y una mención personal del ministro de Defensa. La información que el coronel Hinojosa adquirió revolucionará toda nuestra estrategia antiterrorista en el norte de África, aclaró un oficial. Si hubiera sucumbido a esa infección, habría perecido con él. Tras la ceremonia, el coronel Hinojosa, ahora ataviado con un discreto traje gris en lugar de su uniforme de infantería de marina, se acercó a Gracia. Hace 20 años, me ofrecí voluntario para una misión que requería mi completa desaparición, explicó. Mi esposa falleció creyendo que yo había muerto en combate. Mis hijos crecieron sin mi presencia. Le mostró una fotografía de su familia, 3 hijos, ahora adultos con sus propias familias. Tengo previsto conocer a mis nietos por primera vez la próxima semana.
Le debo mi existencia a usted. Simplemente hice lo que cualquier enfermera habría hecho, respondió Gracia. No, afirmó Hinojosa con convicción. La mayoría cumple las normativas. Usted cumplió con sus principios morales. Eso es significativamente más infrecuente de lo que imagina. La abrazó con cautela, todavía cuidadoso con su brazo en recuperación. Le estoy agradecido por permitirme concluir mi misión y, al fin, revelar la verdad. La sencilla respuesta de Gracia lo resumió todo. Simplemente actué conforme a lo correcto, señor. A la reaparición de Gracia en el central de Gijón, todos los aspectos habían cambiado. La narrativa había acaparado la atención nacional. Enfermera suspendida por tratar a veterano resulta ser agente encubierto. La junta directiva del hospital la designó supervisora de enfermería de urgencias para el turno de noche. Antiguos detractores la miraban ahora con una mezcla de estima y aprensión. Sin embargo, la alteración más significativa no fue en la percepción de los demás hacia ella, sino en su propia autopercepción. Durante años, Gracia se había cuestionado si las palabras de su padre sobre poseer manos que curan eran meramente las palabras consoladoras de un enfermo terminal a su hija. Ahora, comprendía que la curación trascendía las intervenciones médicas. A veces, implicaba poseer la fortaleza para mantenerse firme sola. Gracia reanudó sus funciones en el Hospital Central de Gijón, aunque no como la persona que había sido ignominiosamente despedida. Su nuevo cargo como enfermera jefe de urgencias del turno de noche conllevaba una estima no exigida, sino otorgada de buen grado. Colegas que antes habían hablado mal de ella ahora buscaban su consejo. El bolígrafo rojo, todavía sujeto a su bolsillo, se convirtió en una especie de emblema entre las enfermeras más recientes. Imita a Gracia, prioriza al paciente, no solo las normativas. Cada tarde, antes de su turno, Gracia se sentaba en la cafetería del barrio, leyendo publicaciones médicas o, en ocasiones, escribiendo correspondencia manuscrita al coronel Hinojosa. Aunque su paradero seguía siendo desconocido, su relación persistía, una conexión establecida en un instante crítico que había alterado irrevocablemente ambas existencias. La insignia de plata ocupaba ahora un modesto marco en el escritorio de su despacho. Junto a ella había un mensaje manuscrito: no todos los que visten uniforme médico se limitan a cumplir directivas, algunos se atreven a actuar correctamente. 3 meses después del suceso, Gracia recibió un paquete imprevisto. Dentro había una redacción escrita por un niño de 12 años, el nieto del coronel Hinojosa, a quien finalmente había conocido. La composición, titulada La enfermera que hizo llorar a mi abuelo, había ganado el premio literario juvenil del Principado. El niño había observado su reencuentro y había escrito sobre presenciar cómo su madre conocía a su padre, un hombre al que había creído muerto durante 2 décadas. Detallaba cómo su abuelo, robusto y solemne, había sucumbido a las lágrimas mientras les contaba la historia de la enfermera que lo había rescatado cuando nadie más le ofrecería ayuda. Mi abuelo afirma, había escrito el niño, que los héroes no siempre visten uniforme. A veces, visten batas médicas, llevan bolígrafos rojos y actúan correctamente incluso cuando resulta arduo. La redacción colgaba ahora, enmarcada, en el pasillo principal del servicio de urgencias, un recordatorio para todo el personal de que sus actos podían resonar mucho más allá de los confines del hospital. En su última entrevista con los medios nacionales, Gracia miró directamente a la cámara cuando le preguntaron sobre el consejo que ofrecería a los profesionales sanitarios que se enfrentaran a situaciones comparables. No hice nada excepcional, declaró con sencillez. Simplemente opté por no desviar la mirada cuando una persona estaba en peligro. Eso es lo máximo que cualquiera de nosotros puede lograr, negarse a mirar hacia otro lado cuando poseemos la capacidad de ayudar. La investigación sobre las actividades clandestinas del coronel Hinojosa continuó desvelando información que salvaguardaba los intereses españoles internacionalmente. Se preservaron vidas, se anularon peligros, todo porque una enfermera había priorizado la compasión sobre el procedimiento establecido. El texto final del reportaje informativo declaraba: la benevolencia no requiere reconocimiento, pero siempre se recuerda. Incluso un único y pequeño acto de bondad puede transformar un día difícil, una existencia y, a veces, el mundo entero.